A lo largo de los siglos, el tráfico de esclavos como fuente de mano de obra fue la realidad cotidiana de todos los pueblos, y en cualquier caso debe gozar de un trato diferenciado con relación a la esclavitud, dado que a pesar de la evidente relación entre ellas, representan filosofías distintas, como también la concepción de la esclavitud tiene notables diferencias entre unos lugares y otros, entre unas culturas y otras culturas. Una actividad económica que, centrándonos en la Edad Moderna, representó la principal motivación de los piratas del Mediterráneo, que acabaron generando un negocio que dio lugar a importantes sociedades que se dedicaban al suministro de mano de obra esclava a lo largo de toda la cuenca, destacando con luz propia las que tenían base en Argel, en Túnez y en Trípoli, donde hay datos que señalan que en cada una de ellas y mediado el siglo XVII existían poblaciones esclavas que alcanzaban decenas de miles de personas. Esa actividad no tardaría en trasladarse a las recientes tierras descubiertas al otro lado del Atlántico como consecuencia de dos circunstancias concurrentes: la prohibición de esclavizar a los indios y la debacle poblacional acaecida en el Caribe, lo que conllevó falta de mano de obra necesaria tanto para los trabajos de minería como para los trabajos agrícolas, y que fue suplida con el aporte de mano de obra esclava africana, cuya importancia en principio no dejaba de ser relativa en lo económico y normal en cuanto a los usos universales aceptados. Es así como se dio inicio a una actividad que, si en principio fue moderada en la España americana, acabaría conociendo crecimientos significativos a lo largo del siglo XVIII y muy especialmente en la Cuba del siglo XIX, justo en los momentos en que, estrictamente por intereses económicos de las potencias desarrolladoras de los nuevos métodos de explotación, se barajaba de forma decidida la abolición universal de las formas de esclavitud no remunerada conforme era conocida hasta el momento. Es el caso que el aporte de población esclava africana a la España americana en los primeros tiempos se limitaba a los siervos que acompañaban a los conquistadores, que en ocasiones también tuvieron esa misma consideración de conquistadores. Posteriormente se incrementó el aporte con sucesivas expediciones de esclavos que llegaron a alcanzar una cifra que oscila entre los 200.000 y los 250.000, que arribaron a lo largo de un siglo, entre mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, para cubrir puestos de trabajo especialmente en México y Perú. Es de destacar que el incremento del tráfico tuvo especial significación entre 1580 y 1640, periodo en el que se perfeccionó la unidad nacional con la incorporación de Portugal, asunto que no es de menor importancia, dado que justamente Portugal era la corona que más actividad de tráfico de esclavos estaba llevando a cabo. No obstante, en ese mismo periodo se calcula que fueron comercializados con destino a América un total de esclavos africanos cuyo número no baja de los 800.000. La diferencia, esos 600.000, necesariamente fueron objeto del tráfico llevado a cabo por las potencias europeas. Además, habría que sumar la cuota de esclavos que abastecía los mercados de África, tanto de la propia África negra como de la África musulmana, cuyas cifras parecen ser de una gran envergadura. Pero las cifras totales del tráfico a América llevado a cabo hasta el siglo XIX, donde Cuba acabó absorbiendo cerca de 900.000 esclavos, son muy superiores. Se habla de un total que ronda los 13 millones de personas, mujeres, niños y decididamente de forma más que significativa hombres, ya que los dos primeros grupos eran especialmente codiciados por los esclavistas africanos, únicos proveedores de los traficantes y cuyo precio los hacían prohibitivos. Lógicamente, el destino final de los mismos fue mayoritariamente a las colonias europeas y a Brasil. En cuanto al número de esclavos, un estudio de 1998 realizado por John Ilife en su obra África, Historia de un continente, que obvia el número de ingleses e irlandeses que tuvieron ese mismo destino, señala que el número de africanos esclavizados que atravesaron el Atlántico es el siguiente. En el periodo de 1601 a 1700, 1.868.000. De 1701 a 1800, 6.133.000. Y en el siglo XIX, 3.330.000, un total de 11.698.000. Fue a partir del siglo XVI cuando el interés de portugueses, holandeses e ingleses
se fue centrando en el tráfico de esclavos, que alcanzó una cifra global muy difícil de determinar. Pero pasemos a ver las etapas que conoció ese tráfico humano. Desde la segunda mitad del siglo XV, y como consecuencia de la caída de Constantinopla, en poder de los turcos, a cuya circunstancia se unió el hecho de haber acabado la reconquista en su ámbito de influencia, Portugal se abrió al mar y cubrió las necesidades de mano de obra cerradas en Constantinopla con el aporte de mano de obra esclava procedente de África. Hasta el siglo XVI crearía asentamientos en África desde donde supliría el mercado que hasta la fecha había sido suministrado por el Oriente Mediterráneo. Así, se puede señalar el año 1441, cuando en las costas del Sahara, Antón González capturó 12 esclavos negros de religión musulmana y los llevó a Lisboa, con el inicio del comercio organizado de esclavos negros. Ese mismo año se fundó la Compañía de Lagos, a la que seguiría la Compañía de Argüín, que en 1450 llevaría a Portugal una primera remesa de 200 esclavos. Su actuación, que llegaría a traficar unos 2000 anualmente, siendo que en su mayoría eran vendidos en Europa y en otros lugares de la propia África, particularmente en Ghana, donde los locales se mostraban ávidos por la compra. En 1431 tuvo lugar la firma del Tratado de Alcasovas entre Juan I de Portugal y Juan II de Castilla. Los reinos hispánicos se repartirían la influencia atlántica, siendo que Castilla se veía vetada a navegar al sur de las Islas Canarias. En 1471, Portugal descubre Costa del Oro, el delta del Níger, Fernando Po y Gabón. En el 82, el río Congo. En 1486, el Cabo de Nueva Esperanza. En esta última expedición participó Bartolomé Colón y probablemente también Cristóbal Colón. Tras el descubrimiento de América, el Papa libró la bula Intercaetera, por la que la influencia en América quedaba asignada a Castilla y el de Asia a Portugal. El Tratado de Alcasovas sería actualizado en Tordesillas el 7 de junio de 1494, cuando se determinó que se haga y señale por el dicho mar océano una raya o línea derecha de polo a polo, convienen a saber del polo ártico al polo antártico, que es de norte a sur, la cual raya o línea que haya de dar de derecha, como dicho es, a 370 leguas de las islas del Cabo Verde, hacia la parte de poniente. Este tratado impedía a las naves castellanas y aragonesas comerciar con la costa africana. A esta situación las potencias europeas asistían con gran intranquilidad, desarrollando una literatura en la que hacían especial hincapié en las riquezas, especialmente de oro y de plata, que suponían existentes en América. Incapaces de llevar a cabo una actuación similar a la emprendida por las Españas, optaron por las actuaciones ilegales, pues conforme señala Niall Ferguson, lo mejor que podían hacer era explotar las habilidades de sus marinos para robar a los barcos y asentamientos españoles. Es el caso que todas las sociedades a lo largo de la historia se han visto involucradas en el esclavismo. España también. Por lo que para el caso es necesario determinar las condiciones de la misma en cada caso y la consideración que también en cada caso tenía o tiene el esclavo. Siendo así, y siendo que la Edad Moderna es de claro predominio hispánico, resulta curioso detectar que la actuación de España en ese periodo y en ese asunto puede ser considerada de francamente modesta, cuando no marginal. En efecto, en ese periodo todas las potencias europeas, como en otros ámbitos de influencia otras potencias, estaban involucradas en mayor o menor medida en el tráfico. Desde el principio y hasta el final de la trata negrera con destino primero a Europa y luego a América, hubo portugueses, pero serían los ingleses quienes convertirían la trata en escandalosa, siendo que desde mediado del siglo XVII y todo el XVIII el tráfico por ellos realizado puede calificarse casi de hegemónico, seguidos en la labor por holandeses y por franceses, tras los cuales y en períodos concretos encontramos suecos, daneses, alemanes, usenses y, encriptados en ocasiones de forma oculta y en otras de forma manifiesta, judíos, con intereses de primerísimo orden en las compañías de las Indias occidentales y orientales. Esas cotas de escándalo tenían su justificación en la mentalidad de la cultura protestante, que suponía descendiente de Cam,
de quien habrían heredado los vicios que al fin señalarían como justa su esclavización. Pero la esclavitud era una práctica universalmente admitida. Estamos hablando de la iniciada por Portugal en el siglo XV con esclavos procedentes del África Negra. En ese periodo, y durante el periodo de tráfico que permanecería vigente hasta mediados del siglo XIX, el aporte de esclavos recibidos por la España americana estuvo en porcentajes cercanos al 100% en manos de traficantes europeos, siendo que hubo traficantes españoles en los primeros años del siglo XV y a partir de mediados del siglo XVIII. Es el caso que esa práctica universal tiene una clara señal que si en España en los primeros años del siglo XV se centraba más en esclavos árabes, en el resto de la cuenca mediterránea estaba más que presente con otras características. Así, girando la vista hacia el mundo árabe, hay que señalar que el componente de esclavos negros era creciente conforme avanzamos norte-sur del continente africano, existiendo un comercio de esclavos muy activo con destino al Golfo Pérsico. Pero al norte del continente africano la raza de los esclavos era predominantemente europea, siendo que durante los siglos XVI y XVII la afluencia de esclavos procedentes de Europa con destino a los mercados de esclavos del norte de África fue muy superior a la que se produjo desde África a América y a Europa. Algunos de estos esclavos fueron rescatados por las órdenes religiosas dedicadas a este fin, mediante el pago de rescate, pero la mayoría fue destinada a trabajos forzados en África del Norte o como esclavos en las galeras. Las expediciones llevadas a cabo por las potencias musulmanas centraban su actuación en España, pero no limitaban su actuación a este ámbito territorial, habiendo llegado incluso hasta las costas de Inglaterra. El negocio era sin lugar a dudas rentable, produciéndose actuaciones de una gran envergadura, entre las que destaca el asalto llevado a cabo el año 1554 en Vieste, en la costa del Adriático, donde llegaron a secuestrar a cerca de 6.000 personas que fueron irremisiblemente reducidas a esclavitud. 2 años más tarde, en 1556, sería la costa granadina la que conociese la réplica de Vieste. En esta ocasión la cifra superó los 3.000 secuestrados. Ciertamente, la de Vieste y la de Granada fueron operaciones singulares, pero la escalofriante cifra de capturas no es única si sumamos las capturas llevadas a cabo en cortos periodos, con una circunstancia a tener en cuenta. La singularidad de estas acciones nos señala que por cada una de ellas había multitud de incursiones con un resultado menos exitoso, pero que en conjunto tenía una gran importancia. Así, 10 años antes del asalto a Vieste, fue Nápoles quien sufrió no una, sino varias incursiones exitosas. En el curso del año 1544, esclavistas argelinos llegaron a acumular un total de unas 7.000 capturas, siendo que lo exitoso del negocio propició que en los mercados de esclavos de Argel el precio de un esclavo cristiano equivaliese al precio de una cebolla. Pero al fin el tráfico, en comparación con lo que vendría después, no pasaba de ser algo testimonial. Serían los traficantes ingleses quienes con la figura del pirata John Hawkins, entre 1562 y 1569, inaugurarían la etapa del tráfico ilegal con destino a las Antillas. Se calcula que durante el siglo XVI fueron remitidos a América cerca de 200.000 esclavos negros. No sería hasta la segunda mitad del siglo XVII cuando el tráfico comenzase a tener entidad al compás de los asentamientos británicos y holandeses en el Caribe. La evolución de esta situación conoce varias etapas. Así, Ivana Elb divide la etapa formativa de la trata negrera atlántica en 6 fases. En la primera, que arranca en 1450 y se prolonga hasta 1464, portugueses y castellanos desplegaron un limitado comercio marítimo en las costas mauritanas y senegambianas. Desde 1465 hasta 1479, el tráfico de esclavos se extendió hacia el resto de la Alta Guinea, comprendiendo los ríos de Guinea, Sierra Leona y la costa de la Grana. Durante aquellos años, el volumen de exportaciones estuvo condicionado por ciertas disrupciones atribuibles a la política de la corona portuguesa y por los saqueos y pillajes derivados de la guerra con Castilla por el control de Guinea. La tercera fase, entre 1480 y 1499, coincide con los buenos años mencionados por Duarte Pacheco Pereira en el Esmeraldo
en el Esmeraldo de Situ Orbis, marcados por el restablecimiento del control portugués sobre la costa occidental africana, la expansión de los contactos comerciales en la Alta Guinea y la consolidación de otros nuevos en el Golfo de Guinea. Entre 1500 y 1509 se dio un lento pero continuo crecimiento de la exportación de esclavos de la Alta Guinea y del Golfo de Guinea, mientras que el control monárquico sobre el tráfico de esclavos en Arguín se vio erosionado. En los años que van de 1510 a 1515, el tráfico privado experimentó un fuerte incremento, especialmente en la Alta Guinea, mientras que el volumen de exportaciones en Arguín aumentó con fuerza. Finalmente, entre 1516 y 1521, la corona recuperó el control sobre Arguín. Se incrementó exponencialmente el tráfico en el Golfo de Guinea y se produjo un acusado, aunque temporal, descenso de las exportaciones desde la Alta Guinea. En 1502, Nicolás de Obando obtuvo permiso para trasladar negros a la Española, pero no serían llevados desde África, sino que ya estaban sometidos a la esclavitud en la península. Eran pequeñas expediciones que podían estar compuestas por un solo miembro. Así, Germán Santana nos indica en su trabajo sobre la Casa de la Contratación que el mismo año 1502 embarca un esclavo propiedad de Juan de Córdoba con destino a la Española. Estos envíos de esclavos estuvieron controlados desde 1503 por la recientemente creada Casa de Contratación, que sería la encargada de controlar todo tipo de tráfico interoceánico, y fueron previos a la adjudicación de licencias, siendo que la primera está fechada en 1510, año en que empezaría la errática marcha del sistema. En 1524 la Casa de Contratación pasaría a depender del recientemente creado Consejo de Indias. Un hecho económico que repercutiría en el tráfico sería la introducción del cultivo de la caña de azúcar en la Española el año 1505. Parece que esta circunstancia debió ser determinante para la adjudicación de licencias que, como queda señalado, se inició el año 1510 y cuyo objeto era suministrar mano de obra a los colonos que a partir de 1511 fueron autorizados a trasladarse a las nuevas tierras. En esta época, el aporte de mano esclava procedía de individuos residentes en la península y para facilitar la labor de la Casa de Contratación se estipuló que los nuevamente procedentes de África debían pasar primero por Sevilla, medida que acabó suprimiéndose por el alto coste que representaba la operación. En 1516 era prohibido el tránsito de esclavos por orden del capitán Cisneros, orden que tardaría poco en ser derogada por el joven rey Carlos I, que a instancias de Fray Bartolomé de las Casas, el 18 de agosto de 1518 concedió licencia a Lorenzo de Garrebot, consejero flamenco, que rápidamente la vendió a traficantes italianos que en 1528 la transfirieron nuevamente a Enrique Einger y Jerónimo Sayer, para introducir en las Indias 4.000 esclavos negros que fueron distribuidos entre Cuba, Jamaica, Puerto Rico y la Española. Mal empezaba ninguneando el decreto por el que su abuela Isabel I de Castilla abolía la esclavitud, pero, como demostraría con el tiempo, Carlos I no fue iniciativa suya, sino de Chevres y los demás trepas flamencos, siendo que Carlos I era un jovenzuelo. Pero las circunstancias se aliaban con el esclavismo. Los indios adquirieron personalidad jurídica que se vieron confirmadas y ampliadas por las leyes nuevas de 1542. Eran súbditos de la corona con los derechos inherentes de derecho a la vida, de libertad y de propiedad, por lo que prestaban sus servicios en principio a voluntad y luego en régimen de encomienda. Pero en 1518 y 1519 se produjo una dramática epidemia de viruelas en el Caribe que diezmó la población, tanto de naturales como de españoles, pero que no afectó a la población negra, que si es inmune a la fiebre amarilla, también parece más resistente a la viruela. Este hecho aceleró el aumento de la población negra. La situación creada por las enfermedades hizo que creciese el aporte de esclavos africanos. Pero hay que decir que a pesar de ello, el tráfico de esclavos a lo largo del siglo XVI fue más que modesto. En 1533, el adelantado Francisco de Montejo obtuvo una licencia para introducir 100 esclavos de los dos sexos a su gobernación de Yucatán. Y en 1535, Rodrigo de Albornoz, contador de la Nueva España, obtuvo una licencia para introducir una cantidad semejante de esclavos, de los cuales un tercio eran mujeres. Pocos años después de la conquista, Hernán Cortés celebró un contrato
con el tratante genovés Leonardo Lomeli para introducir 500 esclavos destinados a las haciendas del marquesado. En 1544, el Ayuntamiento de la Ciudad de México pidió y obtuvo la licencia para introducir 3.000 esclavos destinados al servicio de minas. Entre 1580 y 1650 se incrementó el comercio de personas esclavizadas provenientes de África occidental y oriental, de las grandes regiones de Senegambia, Guinea y Mozambique, y especialmente de África Central, el Congo y Angola. La errática marcha de España en lo tocante al tráfico hace que el año 1595 aparezca de forma señalada, ya que en este año, cuando la corona portuguesa estaba bajo el reinado de Felipe II de España, fue concedido asiento a Pedro Gómez de Reinel para transportar 38.000 esclavos negros. Así, en esta época se desarrolló el mercado de esclavos en Buenos Aires, lugar de arribada desde donde se distribuían a los puntos de destino que abarcarían desde el norte de Perú hasta Chile, atendiendo las demandas especialmente del Potosí. Pero en general, la tónica mantenida en España hasta finales del siglo XVIII se mantendría en los conocidos como asientos, por los cuales se autorizaba a que terceros países introdujesen esclavos en América. Así, hasta 1640, la principal mercancía llegaba al puerto de Buenos Aires era la madera de ébano, siendo que por las condiciones de la legislación española, por la actividad del comercio ilícito de los piratas y por la connivencia de las autoridades locales, el porcentaje de esclavos que arribó ilegalmente a Buenos Aires fue cercano al 100%. Pero el lugar donde más esclavos llegaban durante la etapa del asiento portugués era el puerto de Cartagena de Indias, donde nos señala Ildefonso Gutiérrez, llega un promedio mensual de unos 350 esclavos, con una punta de 1.273 en febrero de 1601, cifras que por los datos obtenidos no serían alcanzados en lo sucesivo. La Compañía Real de Guinea llegó a contabilizar 800 esclavos ingresados en solo el mes de febrero de 1703, aunque los promedios mensuales fueron mucho más bajos. La que logró evitar el hacinamiento con una organización más racional en las importaciones fue la Compañía Inglesa, merced a una comunicación constante con Jamaica, que era el puerto de distribución, y la regularidad en el envío de sus navíos no excedió de los 400 esclavos en ningún mes. Pero esta actividad, dentro de la corona hispánica, quedaría truncada en 1640 como consecuencia de la separación de Portugal, no llegando a existir ninguna expedición hasta 1651. En Brasil, los esclavistas dieron lugar a la actuación de los conocidos como bandeirantes, que hacían incursiones en busca de esclavos indios. A ellos se enfrentarían en orden militar los principales afectados por la medida, los guaraníes, que recibieron formación militar y armas por parte del ejército español, de forma que pudieron enfrentarse a los bandeirantes de forma exitosa. Pero en cualquier caso, hasta la guerra de separación de Portugal, el tráfico atlántico de esclavos seguía teniendo una importancia menor. Fue, sin embargo, a partir de ese momento cuando adquirió especial importancia. Inglaterra, que había fomentado la sublevación de Portugal, como en las mismas fechas había hecho lo mismo en Cataluña, aprovechó la situación para desarrollar en toda su potencia el tráfico en un momento en que la situación de España no era la del siglo XVI. A partir de mediados del siglo XVII, ingleses, franceses y holandeses consiguieron sus primeros objetivos en su lucha contra España. No fue solo la guerra de Cataluña ni la de Portugal, ni tan siquiera la pérdida del Rosellón en el Tratado de los Pirineos. También en el Caribe comenzaron a ocupar primero aquellas islas que España desatendía para a continuación acometer mayores empresas, al tiempo que la piratería, ciertamente sin el éxito que deseaban estas potencias, al que sin embargo nos tienen acostumbrada la propaganda. En las islas que iban ocupando, en principio sin valor productivo, comenzaron la instalación de plantaciones de azúcar que necesariamente serían atendidas por esclavos africanos, al haber fracasado su funcionamiento con los esclavos blancos tomados en la misma Inglaterra, que no sobrevivían en un clima que les resultaba adverso. Fue esta circunstancia la que posibilitó que Inglaterra, Francia y Holanda creasen un inmenso tráfico de África al Caribe, que acabaría trasegando millones de personas que se concentraron en una serie de islas que, como Jamaica, bajo poder inglés desde 1655, acabasen teniendo una población de raza negra cercana al 100%.
Con el establecimiento de las haciendas azucareras en las Antillas, las cafeteras en Brasil y las algodoneras en el sur de los Estados Unidos, el tráfico de esclavos se constituyó en uno de los negocios más fructíferos del Viejo Mundo. Portugal, Holanda, Francia y fundamentalmente Inglaterra armaron barcos negreros para el cruce del Atlántico. España no tuvo flota propia, pero aprovechó las ajenas que actuaron de forma legal o contrabandeando con el compromiso de la vista gorda de las autoridades locales americanas, especialmente a partir del descubrimiento de las minas de plata del Potosí. Por su parte, en los años finales del siglo XVI, los holandeses arrebataron en el Congo posiciones a los portugueses, desde donde remitirían remesas de esclavos especialmente destinadas a las colonias francesas e inglesas del Caribe, cuya distribución la realizarían desde la isla de Curazao, que había sido conquistada en 1634 por Bambalbeke, de la Compañía de las Indias Occidentales, compañía del fomento de la piratería controlada por judíos sefardíes. Desde esta pequeña isla se dedicarían, además de al cultivo de la caña con mano de obra esclava, al contrabando de esclavos